El viento aullaba entre los peñascos de la Sierra Madre como el lamento de 1000 almas perdidas. Era el invierno de 1792 y las montañas del norte de la Nueva España se vestían de blanco, indiferentes al sufrimiento de los hombres que osaban desafiar su soledad. En ese paisaje de hielo y silencio, un hombre caminaba hacia lo que creía sería su tumba. Yuma avanzaba con paso firme pero cansado, sus pies descalzos, dejando huellas carmesí sobre la nieve inmaculada. No por las heridas de su cuerpo, sino por el frío que mordía su carne sin piedad. Su apariencia era una maldición tallada en carne viva, cabello blanco como la misma nieve que lo rodeaba, piel pálida que parecía translúcida bajo la luz mortecina del sol invernal y ojos del color del hielo que reflejaba el cielo. Un apache albino, un ser que no pertenecía a ningún mundo. Las palabras del chamán Itzali aún resonaban en su memoria como campanas fúnebres. Naciste durante el eclipse, cuando la luz muere y las sombras devoran el mundo. Tu madre entregó su último aliento para traerte a este mundo, y con él se llevó la bendición de nuestra tribu. Eres la prueba de que los espíritus nos han abandonado. Vete, Yuma, vete antes de que tu maldición consuma a todos. Había sido expulsado 3 lunas atrás, después de que la cacería fracasara y 2 guerreros murieran atacados por un puma enloquecido. Todo por su culpa, decían. El hombre blanco traía la muerte consigo. Los niños lloraban al verlo. Las mujeres escupían a su paso. Los guerreros que alguna vez lo llamaron hermano apartaban la mirada, como si su sola presencia pudiera corromper sus espíritus. Yuma había vagado por el desierto como un fantasma, evitando los pueblos españoles donde los colonos lo confundían con un demonio o un espectro del infierno. En una ocasión, una mujer había gritado «¡El diablo!» y los hombres lo persiguieron con antorchas y piedras. Otra vez, un sacerdote intentó exorcizarlo, rociándole agua bendita mientras murmuraba oraciones en latín. Yuma había huido siempre sin defenderse, convencido de que quizás todos tenían razón. Quizás era una abominación que no merecía caminar entre los vivos. Finalmente encontró lo que buscaba, una cabaña abandonada enclavada en lo alto de las montañas, medio derrumbada pero aún habitable. Probablemente había pertenecido a algún trampero o ermitaño que murió hacía años. Las vigas de madera crujían con el viento y el techo tenía agujeros por donde entraba la luz fantasmal de las estrellas. Pero era suficiente. Sería su santuario final. «Aquí moriré en paz», pensó Yuma, contemplando el precipicio cercano. «Nadie llorará mi partida, nadie recordará mi nombre, y quizás así el mundo será un lugar mejor». Preparó su arco y sus últimas flechas, colocándolas con reverencia sobre una roca plana. Eran lo único que quedaba de su identidad como guerrero apache. Luego se sentó frente a la entrada de la cabaña, mirando cómo la noche devoraba las montañas, y esperó a que el frío o el hambre tomaran su decisión final. Pero el destino tenía otros planes. ¿Esta historia está tocando tu corazón? Entonces suscríbete y sigue sintiendo cada momento. La tormenta llegó sin aviso, como suelen llegar las tempestades en las alturas. El cielo se desgarró en un manto de nieve furiosa que azotaba todo a su paso. Yuma se refugió dentro de la cabaña, envuelto en las pieles que había traído consigo, observando cómo la naturaleza desplegaba su furia. Era hermoso, de una manera terrible, como si el mundo entero estuviera limpiando sus pecados. Entonces, en medio del aullido de la ventisca, escuchó algo que heló su sangre más que cualquier nevada. Golpes desesperados en la puerta de madera, tam, 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 débiles, irregulares, agonizantes. Yuma se quedó paralizado. ¿Quién podría estar en estas montañas durante semejante tormenta? ¿Era una trampa? ¿Acaso los espíritus venían a reclamar lo que les pertenecía?
Los golpes se repitieron, más débiles esta vez. Tam, tam. Con el corazón latiendo como tambor de guerra, Yuma se levantó y abrió la puerta de un tirón. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una mujer se desplomó hacia adelante, cayendo literalmente en sus brazos. Su cuerpo estaba helado, temblando violentamente. La ropa, un vestido de algodón desgarrado y una manta empapada, estaba manchada de sangre fresca que contrastaba obscenamente con la nieve. Pero lo que más impactó a Yuma fue su vientre. Estaba embarazada, muy embarazada. «Por favor», susurró ella con voz quebrada, sus labios azules por la hipotermia. «Mi hijo, salva a mi hijo». Y luego perdió el conocimiento. Yuma actuó por instinto. Arrastró el cuerpo inerte de la mujer hacia el interior, cerró la puerta contra la tormenta y encendió el fuego con manos temblorosas. La examinó rápidamente. Herida de bala en el hombro derecho, pérdida considerable de sangre, signos de congelamiento en manos y pies, y el bebé podía ver los movimientos bajo su vientre. Aún vivía. Durante 3 días y 3 noches, Yuma luchó contra la muerte misma para mantener viva a aquella desconocida. Usó todo el conocimiento ancestral que su madre, antes de morir al parirlo, le había transmitido a través de las historias que las ancianas de la tribu contaban. Preparó cataplasmas con hierbas que había recolectado, cauterizó la herida con un cuchillo al rojo vivo, forzó tés calientes entre sus labios agrietados y cantó. Por primera vez en años, Yuma cantó las canciones apaches que creía haber olvidado, canciones de sanación, de protección, de súplica a los espíritus para que perdonaran una vida inocente. Su voz, áspera por el desuso, llenaba la cabaña con melodías que parecían calmar incluso a la tormenta exterior. La mujer deliraba con fiebre, murmurando nombres entre sueños. «Miguel, perdóname, Miguel, Rodrigo, no, el bebé, salva a nuestro bebé». En sus momentos de lucidez fragmentada, abría los ojos, grandes, oscuros, hermosos incluso en su agonía, y miraba a Yuma con una mezcla de miedo y confusión. Pero no gritaba, no lo llamaba demonio, solo apretaba su mano con fuerza desesperada, como si él fuera su único ancla a la vida. Al tercer día, la fiebre cedió. La mujer despertó completamente y por primera vez pudo ver claramente a su salvador. Catalina ahogó un grito al contemplar el rostro de Yuma bajo la luz del fuego. Su primer instinto fue retroceder, pero su cuerpo aún estaba demasiado débil. Observó cada detalle: el cabello blanco cayendo sobre hombros anchos, la piel tan pálida que parecía brillar, los ojos de un azul helado que contrastaban con rasgos claramente indígenas. Era imposible, era hermoso, era aterrador. «¿Quién eres?», preguntó ella con voz ronca. Yuma dudó. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba su nombre con genuina curiosidad, sin odio o desprecio. «Yuma», respondió simplemente, en un español torpe pero comprensible. «Yo soy Catalina». Ella tocó instintivamente su vientre. «¿Cuánto tiempo?» «3 días. Tú casi mueres. Bebé aún vive». Lágrimas brotaron de los ojos de Catalina, no de miedo, sino de alivio puro y devastador. Se llevó las manos al rostro y lloró, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. Yuma no sabía qué hacer. Nunca había consolado a nadie. Finalmente, con torpeza, colocó una mano sobre su hombro. Ella no se apartó. Cuando Catalina pudo hablar nuevamente, le contó su historia entre pausas y más lágrimas. Era hija de un comerciante español y una mujer indígena zapoteca, mestiza en un mundo que castigaba a quienes habitaban entre 2 razas. Desde los 15 años, había sido prometida a don Rodrigo de Salvatierra, capitán del presidio y hijo del alcalde de San Miguel del Valle, un hombre cruel, obsesionado con el honor y la posesión.
Pero Catalina se había enamorado de Miguel, un carpintero mestizo como ella, de manos nobles y corazón puro. Habían planeado huir juntos, comenzar una nueva vida lejos de las garras de Rodrigo, pero fueron traicionados. Rodrigo lo retó a duelo, susurró Catalina, su voz quebrándose. Dijo que era por honor, que Miguel había manchado mi nombre, pero fue un asesinato. Miguel apenas sabía sostener una espada. Rodrigo lo atravesó mientras yo gritaba, mientras suplicaba, y luego sonrió. Sonrió mientras mi amado moría en mis brazos. Yuma sintió una furia antigua despertar en su pecho. Conocía ese tipo de hombre. Los había visto en ambos mundos, español y apache. Hombres que tomaban lo que no les pertenecía, que destruían por orgullo. Intenté escapar, continuó Catalina. Rodrigo envió soldados tras de mí. Me dispararon. No sé cómo llegué hasta aquí. Solo seguí caminando hacia las montañas, hacia cualquier lugar donde él no pudiera encontrarme. Se hizo un silencio profundo, roto solo por el crepitar del fuego. Entonces Catalina hizo algo que cambió todo. Extendió su mano, temblorosa, y tocó el rostro de Yuma. Él se paralizó, esperando el rechazo inevitable, pero en lugar de eso, ella lo miró directamente a los ojos y dijo: «Tienes ojos bondadosos, no importa de qué color sean». Por primera vez en sus 32 años de vida, Yuma sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Una muralla que había construido piedra por piedra, rechazo tras rechazo, se desmoronó ante aquellas simples palabras. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla pálida, y no intentó ocultarla. En ese momento, sin palabras grandilocuentes ni juramentos formales, nació entre ellos un vínculo que trascendía razas, idiomas y destinos. Dos almas rotas, rechazadas por sus mundos, encontrando refugio mutuo en la tormenta. Pero la paz era una ilusión frágil, porque en el valle, don Rodrigo de Salvatierra había reunido un grupo de rastreadores y soldados. La obsesión ardía en sus ojos oscuros mientras clavaba un cuchillo en el mapa sobre su escritorio. «La encontraré», juró ante sus hombres, «y cuando lo haga, ese bastardo que lleva en su vientre morirá, y ella aprenderá lo que significa desafiarme». La cacería había comenzado, y el destino de 3 almas, un apache maldito, una mujer desesperada y un bebé por nacer, pendía de un hilo tan delgado como la nieve que caía sobre las montañas silenciosas. El milagro estaba por llegar, pero antes, la oscuridad debía alcanzar su punto más profundo, y en la cabaña perdida entre las cumbres heladas, mientras Catalina dormía protegida por el calor del fuego y Yuma montaba guardia con su arco en mano, el viento llevaba susurros de una tormenta aún mayor que se aproximaba. El amanecer llegó vestido de púrpura y oro, tiñendo la nieve con colores que parecían robados de los sueños. Pero lo que verdaderamente iluminó aquella mañana no fue el sol, sino algo mucho más extraordinario. Una aurora boreal danzaba sobre el cielo del norte, sus cortinas de luz verde y violeta ondulando como velos celestiales. Era un fenómeno raro en estas latitudes, un presagio que los antiguos habrían interpretado como señal de los dioses. Y en medio de esa manifestación cósmica, dentro de la humilde cabaña de madera carcomida, un milagro humano estaba a punto de ocurrir. ¡Yuma! El grito de Catalina lo despertó de su vigilia junto al fuego. ¡El bebé! ¡Ya viene! El pánico se apoderó de Yuma como nunca antes lo había hecho el miedo a la muerte. Había enfrentado osos, cazado alces, sobrevivido tormentas y traiciones, pero esto era un territorio completamente desconocido. Sus manos, tan seguras con el arco, temblaban inútilmente mientras Catalina se retorcía de dolor sobre el jergón de pieles. No sé cómo», tartamudeó él en su español quebrado. «Escúchame». Catalina lo agarró del brazo con fuerza sobrehumana, su rostro contraído por las contracciones. «Tienes que ayudarme.
No hay nadie más. Prométeme que salvarás a mi hijo. Aunque yo muera, sálvalo. Esas palabras fueron como un latigazo que despertó algo ancestral en Yuma. Recordó las historias que las parteras de su tribu contaban alrededor del fuego, los cantos de nacimiento que su propia madre había entonado antes de traerlo al mundo y exhalar su último suspiro. La vida y la muerte, entrelazadas como serpientes sagradas. Respiró profundo, centró su espíritu y se transformó. Ya no era el hombre rechazado y maldito. Era un guerrero con una misión: traer vida al mundo. El trabajo de parto duró 4 horas interminables. 4 horas en las que Yuma siguió los instintos que no sabía que poseía, guiado por la memoria de su sangre y las instrucciones entrecortadas que Catalina lograba darle entre gritos. Hirvió agua, preparó paños limpios, sostuvo sus manos cuando el dolor se volvía insoportable y cantó. Cantó las canciones apaches de bienvenida, mezclándolas sin saberlo con las oraciones cristianas que Catalina murmuraba entre sollozos. Y entonces, cuando la aurora boreal alcanzaba su máximo esplendor, pintando el interior de la cabaña con luces espectrales que entraban por las grietas del techo, el bebé nació, pequeño, arrugado, cubierto de sangre y líquido amniótico, pero con los pulmones más fuertes que Yuma jamás había escuchado. El llanto de la criatura atravesó las montañas como el grito de guerra de 1000 guerreros, anunciando su llegada al mundo. Catalina extendió los brazos débilmente. «Una niña», respondió Yuma con una sonrisa que nunca había sentido en su rostro. Fuerte, muy fuerte. Limpió a la bebé con la ternura de quien sostiene algo sagrado. La envolvió en las pieles más suaves que tenía y la colocó en los brazos temblorosos de su madre. Catalina la miró y rompió en llanto, pero esta vez eran lágrimas de júbilo puro. «Amanecer», susurró, besando la frente diminuta de su hija. «Te llamarás Amanecer, porque naciste cuando la luz volvió a mi vida». Yuma observaba la escena, manteniéndose a distancia respetuosa, cuando la bebé giró su cabeza y abrió los ojos por primera vez. Lo que vio lo dejó sin aliento. La niña tenía ojos claros, no tan pálidos como los suyos, pero de un tono avellana claro que brillaba con destellos dorados. Su piel era morena como la de Catalina, pero su mirada parecía contener algo de ambos mundos. «Ven». Catalina extendió una mano hacia él. Ella necesita conocer a quien le salvó la vida antes de nacer. Con reverencia casi religiosa, Yuma se acercó. Catalina colocó a la bebé en sus brazos y algo extraordinario sucedió. Amanecer dejó de llorar instantáneamente. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor del dedo índice de Yuma y no lo soltó. Se miraron el uno al otro, el guerrero albino y la recién nacida mestiza, y en ese momento silencioso, algo sagrado se selló entre ellos. Por primera vez en mi vida, la voz de Yuma se quebró. Alguien me mira sin miedo. Catalina extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Porque ella es sabia, incluso ahora. Puede ver lo que los demás no ven, tu corazón. Pero mientras en la cabaña el milagro florecía, en el valle la oscuridad se preparaba para ascender. Don Rodrigo de Salvatierra cabalgaba al frente de una partida de 12 hombres, soldados del presidio, rastreadores mestizos y un apache renegado llamado Nahuel, que había aceptado oro español a cambio de traicionar a su propia gente. Era él quien había encontrado las pistas. «Aquí», señaló Nahuel una serie de marcas en la nieve medio borradas por el viento. Huellas de alguien descalzo, muy ligero, y sangre vieja, ya congelada. La mujer pasó por aquí hace 6 días. Rodrigo desmontó, sus ojos oscuros brillando con obsesión enfermiza. Era un hombre alto, de rasgos duros, curtidos por el sol del norte, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda como recordatorio de alguna batalla olvidada. Vestía el uniforme de capitán con orgullo excesivo, cada botón pulido, cada medalla ostentosa.
¿Y estas otras huellas?, preguntó, señalando marcas más grandes y profundas. Nahuel las examinó con ojo experto y su rostro se tensó visiblemente. «Son de él», dijo con voz baja, casi temerosa. «El hombre blanco, la sombra blanca. Mi gente lo expulsó hace 3 lunas. No es natural, capitán. Dicen que trae la muerte. Son supersticiones de salvajes», escupió Rodrigo con desprecio. «Lo único que me importa es que tiene a mi mujer. Ella no es tu mujer». Una voz femenina surgió de entre los árboles. Todos giraron, manos en las empuñaduras de sus espadas. De la arboleda emergió una joven de no más de 19 años, delgada pero de mirada feroz, con un rifle viejo colgado al hombro. Su parecido con Catalina era innegable. Los mismos ojos grandes y oscuros, la misma determinación en la mandíbula. «Soledad», gruñó Rodrigo, «¿qué haces aquí? Te ordené que permanecieras en el pueblo». «No recibo órdenes tuyas, capitán», respondió ella con veneno en cada palabra. «Vine a buscar a mi hermana, la que tú persigues como si fuera un animal. Tu hermana huyó de su compromiso sagrado, deshonró a su familia y... Mi hermana huyó de un monstruo», lo interrumpió Soledad, alzando la voz. «Tú asesinaste a Miguel. No fue un duelo justo y lo sabes. Todo el pueblo lo sabe, pero tienen miedo de decirlo». El silencio que siguió fue denso como plomo. Los soldados intercambiaron miradas incómodas. Algunos de ellos habían presenciado aquel duelo y sabían la verdad. Rodrigo había atacado antes del conteo, atravesando a un hombre desarmado y enamorado que nunca tuvo oportunidad. Rodrigo dio 2 pasos hacia Soledad, su mano en la empuñadura de su sable. «Cuidado con tus palabras, niña, podrías arrepentirte de ellas». Pero antes de que la tensión estallara, otro hombre emergió del bosque. Era anciano, vestido con el hábito franciscano pardo, su rostro surcado por 1000 arrugas de sabiduría y compasión. Padre Jerónimo, el sacerdote más antiguo de la misión de San Miguel. «Basta ya, Rodrigo», dijo con voz firme a pesar de su edad. «Esta cacería ha ido demasiado lejos. La muchacha está herida, embarazada, y tú la persigues por estas montañas mortales. ¿Es esto lo que tu padre el alcalde aprobaría? ¿Es esto lo que Dios aprobaría?» «No me sermones, padre», respondió Rodrigo, pero había un atisbo de incertidumbre en su voz. «Esto es un asunto de honor». «El honor no se lava con más sangre, hijo mío. Se lava con perdón y rectitud». Pero Rodrigo ya había dado la espalda al sacerdote, montando nuevamente en su caballo. «Seguiremos hacia las montañas altas. Nahuel dice que hay una cabaña abandonada a mediodía de marcha. Si están ahí, los encontraremos al amanecer». Padre Jerónimo observó a la partida alejarse, con Soledad intentando seguirlos, hasta que él la detuvo con una mano en su hombro. «Déjame ir, padre. Es mi hermana». «Lo sé, hija. Y por eso debemos ser más astutos que él. Conozco otro camino hacia esa cabaña. Llegaremos antes, pero necesito que confíes en mí». Soledad lo miró a los ojos y asintió. Mientras tanto, en la cabaña, los días pasaban en una burbuja de paz extraña y frágil. Catalina se recuperaba lentamente, su cuerpo sanando bajo los cuidados constantes de Yuuma. Él cazaba cada día, trayendo conejos y aves que preparaba en estofados nutritivos. Tallaba pequeños juguetes de madera para cuando amanecer fuera mayor. Y por las noches se sentaba junto al fuego mientras Catalina le enseñaba español y él le enseñaba palabras en apache. «Shima», decía él, señalando a Catalina, «significa madre, y Shashin significa sol», respondía ella, señalando a amanecer. «Porque ella es nuestro sol». «Nuestro», había dicho. La palabra flotaba en el aire como una promesa tácita. Una noche, mientras Amanecer dormía entre ellos, Catalina finalmente preguntó lo que había estado rondando su mente. «¿Por qué estabas solo en estas montañas, Yuma? ¿Por qué tan lejos de tu gente?» Él guardó silencio largo rato.
alimentando el fuego con ramas secas. Finalmente, con voz que parecía venir de un pozo profundo, contó su historia, su nacimiento durante el eclipse, la muerte de su madre, la expulsión de su tribu, los años de soledad, buscando un lugar donde su simple existencia no fuera una maldición. «Vine aquí para morir», confesó. «Creía que el mundo sería mejor sin mí, que yo era un error de los espíritus». Catalina extendió su mano y tomó la de él, entrelazando sus dedos morenos con los pálidos de Yuma. «No eres un error, eres el milagro que necesitábamos. Mi hija y yo estaríamos muertas sin ti». «¿Cómo puede ser eso una maldición? Tu gente me vería como monstruo, dirían que te he embrujado». «Que digan lo que quieran», respondió ella con fiereza. «Yo sé la verdad, y la verdad es que tú me has salvado de más formas de las que imaginas». Se miraron a los ojos y en ese momento ambos supieron que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. No era solo gratitud, no era solo compañía en la soledad, era algo más profundo, más peligroso, más hermoso. Pero el destino no les concedería más tiempo. Al quinto día después del nacimiento de Amanecer, Padre Jerónimo y Soledad llegaron a la cabaña. Yuma los oyó acercarse y salió con su arco preparado, pero bajó el arma al ver al anciano sacerdote con las manos levantadas en señal de paz. «No venimos a hacer daño», dijo Jerónimo en español pausado. «Venimos a advertir y a ayudar». Cuando Soledad vio a su hermana, corrió hacia ella con un grito de alivio. Las hermanas se abrazaron, llorando, mientras Amanecer protestaba por quedar atrapada entre ambas. Fue un momento de pura alegría que duró apenas un suspiro antes de que la realidad los golpeara. «Rodrigo viene», dijo Soledad entre sollozos, «con soldados y rastreadores. Llegarán mañana al amanecer». Catalina palideció, instintivamente apretando a su bebé contra su pecho. Padre Jerónimo se acercó a Yuma, estudiando su rostro con ojos antiguos y sabios. «Así que tú eres el hombre blanco del que hablan las leyendas», dijo suavemente. «He escuchado historias sobre tu gente. Los apaches albinos no son maldiciones, hijo mío. En algunas tribus antiguas eran considerados mensajeros sagrados, puentes entre el mundo de los espíritus y el de los hombres». Yuma lo miró con asombro. «¿Mensajeros? Sí, nacidos para unir lo que otros creen que debe permanecer separado. Mira lo que has hecho aquí», señaló a Catalina y Amanecer. «Has unido dos mundos en uno solo. Has traído vida donde esperabas muerte». Esas palabras penetraron en el corazón de Yuma como flechas de luz, pero no había tiempo para más revelaciones. Padre Jerónimo se volvió hacia todos ellos. «Debemos irnos esta noche. Conozco una antigua misión franciscana abandonada a 2 días de marcha. Allí estarán a salvo, al menos temporalmente. Es territorio sagrado. Rodrigo se atreverá a todo», interrumpió Soledad con amargura. «Está enloquecido. Habla de honor manchado y venganza. No se detendrá». «Entonces yo me quedaré», dijo Yuma con determinación fría. «Los retrasaré. Les daré tiempo para escapar». «No», el grito de Catalina los sobresaltó a todos. «No te dejaré aquí para morir. No después de todo. No lo permitiré». Se miraron el uno al otro y en ese intercambio silencioso ambos reconocieron lo que hasta ese momento no habían dicho en voz alta. Se amaban. Contra toda lógica, contra todo lo que el mundo les había enseñado sobre quienes podían o no podían amar, sus almas se habían encontrado. «Entonces iremos todos juntos», dijo finalmente Yuma, «y lucharé por ustedes si es necesario. Ya no huyo más». Esa noche prepararon su escape, empacaron lo esencial, envolvieron a Amanecer en las pieles más cálidas, y cuando la luna alcanzó su cenit, abandonaron la cabaña que había sido testigo de un milagro. No sabían que Nahuel, el rastreador apache,
Había desobedecido las órdenes de Rodrigo y avanzado solo durante la noche. Desde un risco oculto, observó la partida huir hacia el sur, sonrió con crueldad y regresó corriendo hacia el campamento de Rodrigo. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol tocaron las cumbres nevadas, don Rodrigo de Salvatierra y sus hombres rodearon la cabaña vacía. La furia que estalló en su rostro al descubrir que habían escapado fue terrible de contemplar. «Los encontraré», rugió, pateando las brasas muertas del fuego, «aunque tenga que buscar en cada maldita cueva de estas montañas». Y entonces Nahuel le mostró las huellas en la nieve, huellas que conducían hacia el sur, hacia la antigua misión. La cacería final estaba por comenzar. Y en algún lugar entre las montañas, mientras Catalina amamantaba a amanecer y Yuma montaba guardia con su arco, un viento helado llevaba el presagio de la tormenta definitiva que se avecinaba. El milagro había nacido. Ahora debía sobrevivir. La antigua misión de San Francisco de las Nieves se alzaba entre las montañas como un fantasma de tiempos olvidados. Sus muros de adobe agrietados aún sostenían los restos de lo que alguna vez fue una capilla, y el campanario sin campana apuntaba al cielo como un dedo acusador. Los franciscanos la habían abandonado hacía 30 años, después de que una epidemia de viruela diezmara a los indígenas convertidos que vivían allí. Desde entonces, solo el viento y las aves rapaces la habitaban, hasta ahora. Padre Jerónimo guió al grupo exhausto a través de las puertas derruidas. Catalina apenas podía caminar, debilitada por el esfuerzo del viaje y la pérdida de sangre que aún no sanaba completamente. Soledad la sostenía de un lado, mientras Yuma cargaba a amanecer contra su pecho, la pequeña envuelta en pieles que la protegían del frío cortante. «Aquí estaremos seguros por un tiempo», dijo el anciano sacerdote, aunque su voz no sonaba completamente convencida. «Estos muros siguen siendo sagrados. Rodrigo es cruel, pero fue educado en la fe. No profanará un lugar consagrado, o eso espero». Establecieron un refugio en lo que quedaba de la sacristía, donde el techo aún resistía y las paredes bloqueaban el viento. Yuma encendió fuego con la habilidad de quien ha vivido toda su vida en la naturaleza, mientras Soledad ayudaba a Catalina a recostarse sobre un lecho improvisado de mantas y paja seca. Esa primera noche en la misión, mientras los demás dormían agotados, Yuma salió a montar guardia. Se posicionó en lo alto de lo que quedaba del campanario, desde donde podía ver los valles circundantes iluminados por una luna creciente que pintaba todo de plata. Su arco descansaba junto a él, las flechas contadas, le quedaban 9 oportunidades entre la vida y la muerte. «No puedes vigilar eternamente sin descansar», la voz de Catalina lo sobresaltó. Ella había subido silenciosamente, envuelta en una manta gruesa, con amanecer dormida en sus brazos. Se sentó junto a él y por un momento ambos contemplaron el paisaje en silencio. «Deberías dormir», dijo Yuma suavemente. «Aún estás débil». «No puedo dormir sabiendo que estás aquí arriba solo, cargando con todo el peso de protegernos. Es lo que sé hacer. Proteger es lo único bueno que puedo ofrecer». Catalina giró su rostro hacia él, y bajo la luz de la luna, sus ojos brillaban con una intensidad que lo desarmó completamente. «¿Todavía no lo entiendes, Yuma? No te necesitamos solo como protector. Te necesitamos, yo te necesito, como algo más». El corazón de Yuma latió con violencia contra su pecho. Quiso hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Catalina tomó su mano, entrelazando sus dedos morenos con los pálidos de él. «Sé que el mundo dirá que estoy loca, que he perdido la razón. Una viuda mestiza enamorándose de un apache albino mientras huye de un capitán español. Suena como un cuento imposible, ¿verdad? Catalina, pero yo no estoy loca. Sé lo que siento. Sé lo que veo cuando te miro. No veo un monstruo ni una maldición. Veo al hombre que me salvó la vida.
al hombre que trajo a mi hija al mundo con sus propias manos, al hombre que ha renacido junto a nosotras. Yuma sintió algo quebrarse definitivamente dentro de él. Toda una vida de rechazo, de odio interiorizado, de creerse indigno de amor, se desmoronó como los muros de aquella misión antigua. Una lágrima rodó por su mejilla pálida, brillando como diamante bajo la luna. «Yo también he renacido», susurró finalmente. «Vine a estas montañas buscando muerte, pero ustedes, tú y Amanecer, me dieron vida, me dieron razón para existir. Yo», tragó saliva, luchando con palabras que nunca había pronunciado. «Yo también te amo, Catalina». Ella sonrió, y fue como si el sol saliera en medio de la noche. Se inclinó hacia él y posó su frente contra la de Yuma, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio sagrado. Amanecer eligió ese momento para despertar y protestar con un pequeño llanto. Ambos rieron suavemente, y Catalina colocó a la bebé entre ellos. La pequeña abrió sus ojos claros y pareció sonreír, aunque probablemente fuera solo un reflejo. Pero en ese instante los tres formaron algo nuevo, una familia imposible, nacida del dolor y la esperanza. Pero el mundo no los dejaría en paz. ¿Te está conmoviendo lo que estás viendo? Suscríbete para seguir sintiendo cada capítulo. Al tercer día en la misión, llegaron dos visitantes inesperados. Yuma los vio primero desde su puesto de vigilancia. Dos figuras que ascendían por el camino pedregoso. Una de ellas llevaba el hábito franciscano, la otra vestía las ropas tradicionales de un chamán apache. «Padre Jerónimo», llamó Yuma con urgencia. «Alguien viene. Uno es sacerdote, el otro...» Su voz se quebró cuando reconoció la figura. Era Itzali, el chamán que lo había expulsado de la tribu. El hombre que había declarado que Yuma era una maldición. La tensión en el aire era palpable cuando ambos visitantes entraron en la misión. El sacerdote que acompañaba a Itzali era Padre Tomás, un franciscano más joven que servía en una misión cercana. Pero todas las miradas se centraron en el chamán. Itzali era un hombre de unos 60 años, con el rostro surcado por tatuajes ceremoniales y el cabello largo y canoso adornado con plumas y cuentas. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron inmediatamente en Yuma. Para asombro de todos, el chamán se arrodilló. «Yuma, hijo de Nasha, guerrero de los Ned», dijo en apache, su voz temblando. «He venido a pedirte perdón». Yuma se quedó paralizado. Catalina, Soledad y Padre Jerónimo observaban sin entender las palabras, pero comprendiendo perfectamente la importancia del gesto. «¿Perdón?», repitió Yuma, también en apache. «¿Por qué ahora?». Itzali levantó su rostro y había lágrimas en sus antiguos ojos. «Porque cometí el mayor pecado que un chamán puede cometer. Interpreté mal los signos. Tu nacimiento durante el eclipse, la muerte de tu madre, tu apariencia, todo lo vi como señales de maldición. Pero los espíritus me han hablado en visiones. Me mostraron la verdad». El chamán se puso de pie, temblando con la emoción de sus palabras. «No eras una maldición, Yuma, eras un elegido. Naciste para ser un puente entre mundos que se odian. Tu apariencia no es maldición, sino marca sagrada. Eras el mensajero que los espíritus enviaron para recordarnos que todos somos uno bajo el mismo cielo. Y yo te expulsé por miedo y ignorancia». Padre Jerónimo tradujo para los demás, y Catalina se acercó, colocando su mano en el hombro de Yuma. Él temblaba, no de frío, sino de la magnitud de aquellas palabras. «Las visiones me mostraron más», continuó Itzali. «Me mostraron un nacimiento bajo luces celestiales, una niña que lleva la sangre de muchos pueblos. Ella es el verdadero milagro, Yuma, y tú fuiste elegido para traerla al mundo». El chamán se acercó a Catalina y con reverencia miró a Amanecer dormida en sus brazos.
extendió su mano temblorosa y tocó suavemente la frente de la bebé, murmurando una bendición en apache. «Ella unirá lo que nosotros hemos dividido», profetizó. «En su sangre corre el espíritu de 3 pueblos, apache, zapoteca, español. Es la promesa viva de que el odio puede transformarse en amor». Padre Tomás asintió solemnemente. «He venido también para ofrecer bendición cristiana», dijo. «Si me lo permiten, me gustaría bautizar a la niña aquí, en esta misión, uniendo ambas tradiciones, ambas fes, como símbolo de lo que ella representa». Catalina miró a Yuuma, buscando su aprobación. Él asintió, abrumado por las emociones que se agolpaban en su pecho. La ceremonia fue breve pero profundamente poderosa. Padre Tomás roció agua bendita mientras recitaba oraciones en latín. Itzali quemó salvia sagrada y cantó en apache. Y cuando ambos terminaron, colocaron sus manos simultáneamente sobre la cabeza de Amanecer. «Que esta niña crezca como puente entre mundos», dijeron al unísono, cada uno en su propio idioma, pero con el mismo corazón. Fue en ese momento de paz sagrada cuando el horror llegó. El estruendo de cascos de caballos resonó como trueno, gritos de hombres, el brillo amenazante del acero bajo el sol. Don Rodrigo de Salvatierra había llegado. Yuuma reaccionó con velocidad de rayo. Empujó a Catalina y a Amanecer hacia la sacristía, donde Soledad ya estaba preparando un escondite. Agarró su arco y trepó al campanario mientras los soldados rodeaban la misión. Rodrigo desmontó con arrogancia, vestido con su uniforme impecable, la mano en la empuñadura de su sable. 12 soldados lo acompañaban, todos armados hasta los dientes. «¡Catalina Montes de Oca!», gritó, su voz resonando entre las ruinas. «Sal ahora y entregaré a ese demonio que te secuestró. Sé que estás ahí». Padre Jerónimo salió de la capilla, colocándose valientemente entre los soldados y la entrada. «Esta es tierra sagrada, Rodrigo», dijo con voz firme. «No puedes profanarla con violencia. Apártate, viejo, no me hagas arrestarte por obstrucción. Te interpones entre un hombre y su alma inmortal, hijo. Si cruzas esta puerta con intenciones de derramar sangre, será tu condena eterna». Rodrigo vaciló por un instante. A pesar de su crueldad, había sido criado en la fe católica. Pero la obsesión era más fuerte que el temor a Dios. «Mi honor vale más que mi alma», declaró, desenvainando su sable. Fue entonces cuando Itzali salió, con Padre Tomás a su lado. «Y mi pueblo dice lo mismo», anunció el chamán en español quebrado. «Este es lugar sagrado también para nosotros. Derramar sangre aquí es ofender a todos los espíritus». Los soldados murmuraban inquietos. Algunos se persignaban. La presencia de ambos líderes espirituales, unidos en defensa de la misión, era algo que nunca habían presenciado. Pero Rodrigo estaba más allá de la razón. «¡Al demonio con sus espíritus!», rugió. «¡Soldados, entren! ¡Tráiganme a la mujer!». Antes de que pudieran dar 3 pasos, una flecha silbó por el aire y se clavó en el suelo, justo entre las botas de Rodrigo. Todos miraron hacia arriba. Yuuma estaba de pie en el campanario, su figura pálida recortada contra el cielo azul, el arco tenso con otra flecha lista. Con el sol a sus espaldas, parecía verdaderamente una aparición sobrenatural. «Otro paso», dijo en español claro, «y la próxima flecha no fallará». Rodrigo lo miró con odio puro, pero también con algo de miedo supersticioso. «Eres una abominación, un demonio que ha embrujado a mi prometida. Ella nunca fue tuya». La voz de Catalina resonó desde la entrada de la capilla. Salió con Amanecer en brazos, Soledad a su lado. Su rostro estaba pálido, pero su mirada ardía con determinación inquebrantable. «Catalina», susurró Rodrigo, y por un momento algo humano pareció cruzar su rostro. Algo que podría haber sido amor, si no hubiera estado tan podrido por la posesión y el orgullo.
Nunca fui tuya, Rodrigo. Y este hombre, al que llamas demonio, ha mostrado más humanidad en un mes que tú en todos los años que te conocí. Él no mató al padre de mi hija. Él no me persiguió como a un animal. Él me salvó, nos salvó a ambas. Estás embrujada, ese bastardo que llevas en brazos. Cuidado con tus palabras. El rugido de Yuuma hizo que todos se estremecieran. Había bajado del campanario con velocidad felina, aterrizando entre Rodrigo y Catalina, su arco aún tenso. ¿Vas a dispararme, salvaje?, desafió Rodrigo. Adelante, demuéstrales a todos que eres el monstruo que digo. El dedo de Yuuma se tensó sobre la cuerda del arco. Un disparo. Un solo disparo y todo terminaría. Rodrigo caería y con él la amenaza. Pero entonces sintió una mano pequeña y cálida en su hombro. Catalina. No, susurró ella. No te conviertas en lo que él dice que eres. Sé quién realmente eres. Yuuma bajó el arco lentamente. La tensión en el aire era insoportable. Fue Soledad quien rompió el silencio con palabras que cambiarían todo. Rodrigo de Salvatierra asesinó a Miguel Santos en falso duelo, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Yo lo vimos todos, y tienen miedo de decirlo porque es hijo del alcalde. Los soldados murmuraron inquietos. Algunos bajaron las armas. Es cierto, dijo uno de ellos, un veterano de rostro curtido. Yo estuve allí. No fue un duelo justo. El carpintero ni siquiera tenía espada cuando... ¡Silencio!, bramó Rodrigo, pero su voz sonaba desesperada ahora. Es suficiente, hijo. Otra voz se alzó desde el camino. Un hombre mayor, vestido con las ropas finas de un alcalde, desmontaba de su caballo. Era don Fernando de Salvatierra, padre de Rodrigo, con el rostro envejecido por la vergüenza. Padre, he escuchado suficientes rumores, suficientes miradas apartadas, suficiente silencio culpable. Sabía en mi corazón que algo estaba mal, pero tuve miedo de enfrentar la verdad. Se volvió hacia su hijo con dolor en los ojos. ¿Es verdad, Rodrigo? ¿Asesinaste a ese hombre? El silencio de Rodrigo fue respuesta suficiente. Entonces, ya no eres mi hijo, dijo don Fernando con voz quebrada. Soldados, arréstenlo. Será juzgado apropiadamente por sus crímenes. ¡No! Rodrigo desenvainó completamente su sable, enloquecido. Si no puedo tenerla, nadie la tendrá. Se lanzó hacia Catalina con el sable en alto, pero Yuuma fue más rápido. Se interpuso, el arco abandonado, enfrentando el acero con sus manos desnudas. Desvió el golpe con el antebrazo, el filo cortando profundo pero no alcanzando lo vital, y con su otra mano golpeó la muñeca de Rodrigo, desarmándolo con precisión quirúrgica. Rodrigo cayó de rodillas, desarmado, sangrando, derrotado. Yuuma se alzaba sobre él, respirando pesadamente, la sangre goteando de su brazo herido. Podría haberlo matado. Todos sabían que tenía derecho. Pero en lugar de eso dijo, «No soy el monstruo que crees, y no te convertiré en mártir. Vivirás con tu vergüenza, que es peor castigo que la muerte». Los soldados arrestaron a Rodrigo mientras él gritaba incoherencias sobre honor y maldiciones. El pueblo entero, que había seguido al alcalde, observaba en silencio atónito. Catalina corrió hacia Yuuma, presionando su manta contra la herida de su brazo, mientras Amanecer lloraba entre ellos. «No te atrevas a morir ahora», susurró ella con lágrimas. «No después de todo. No voy a morir», respondió él, sonriendo a pesar del dolor. «Tengo demasiado por qué vivir». Epílogo. 6 meses después. La misión de San Francisco de las Nieves había sido reconstruida, no completamente, pero lo suficiente para que albergara vida nuevamente. Los muros reparados, el techo reforzado y, lo más importante, las puertas siempre abiertas. Se había convertido en un lugar único, un santuario donde apaches, mestizos y españoles venían a comerciar, a buscar sanación, a encontrar paz.
Padre Jerónimo y Padre Tomás la administraban junto con Itzali, en una colaboración sin precedentes entre fe católica y espiritualidad apache. Y en el corazón de todo vivía una familia imposible. Yuuma trabajaba como maestro, enseñando a los niños del pueblo a tallar madera y hacer arcos. Los pequeños ya no le temían. Al contrario, corrían a abrazarlo cuando llegaba, fascinados por sus historias y su paciencia infinita. Catalina cultivaba hierbas medicinales y ayudaba a Padre Jerónimo con los enfermos. Su sabiduría zapoteca, combinada con las enseñanzas cristianas, creaba remedios que sanaban cuerpo y alma. Y Amanecer crecía fuerte y hermosa, con los ojos claros de mundos unidos y la sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Un atardecer, mientras el sol pintaba las montañas de oro y púrpura, Catalina y Yuuma se sentaron en el campanario reconstruido. Amanecer daba sus primeros pasos entre ellos, sosteniéndose de sus dedos. ¿Crees que nuestra hija entienda un día lo que significó su nacimiento?, preguntó Catalina. Ella es la prueba de que el amor puede nacer incluso en la tormenta más oscura, respondió Yuuma, y de que ninguna maldición es más fuerte que la esperanza. Catalina apoyó su cabeza en el hombro de él. Ya no eres una sombra, mi amor, eres luz. Y como respondiendo a sus palabras, una aurora boreal apareció en el cielo nocturno, rara, imposible a esas altitudes pero real, pintando el firmamento con sus velos de luz verde y violeta. Amanecer levantó sus manitas hacia el cielo, riendo con deleite puro, y en ese momento perfecto, las tres almas que se habían encontrado en la tormenta supieron que habían encontrado su hogar, no en un lugar, sino en el amor que habían construido juntos. Porque hay milagros que no se explican con palabras ni razones, solo se viven, y el amor verdadero, cuando nace en medio de la oscuridad, brilla más intenso que 1000 soles, rompiendo todas las maldiciones, uniendo todos los mundos, demostrando que la humanidad no tiene color, ni raza, ni fronteras, solo tiene corazón. ¿Te emocionó esta historia? Entonces suscríbete para no perderte la próxima. La sombra blanca y el milagro de nieve. Una historia de amor imposible, fe inquebrantable y esperanza eterna en el México colonial de 1792.